amigos y amigas, mi nombre es María Fernanda Berresueta. Mi nombre es Stephanie David. Mi nombre es Ana Espinosa. Con el afán de poder aportar con nuestros conocimientos adquiridos y ser de utilidad para otros estudiantes de diferentes universidades, es para nosotras, estudiantes de la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad Técnica de Machala, un honor presentarles un video tutorial en el cual vamos a explicar los siguientes temas. Entre los temas del video tutorial tenemos hoja de cálculo, características, tablas, gráficos, filtros y búsqueda de información, análisis de gráfico, tablas y gráficos dinámicos. Empezamos. Bueno, amigos y amigas, empezamos con unos conceptos básicos de Excel. Un libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel, es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo. Los libros de trabajo de Excel tienen la extensión .xlsx para que el ordenador los reconozca como tal. Cuando se inicia una sesión de Excel, automáticamente se abre un nuevo libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1. Esto lo puedes comprobar en la pantalla de Excel, en la barra del título. En la parte superior de la ventana se lo podrá observar como libro 1-Excel. Cada vez que empezamos un nuevo trabajo con Excel, el número del libro irá variando, dependiendo de cuántos se hayan creado en esta sesión. Así, si empezamos otro trabajo, el nombre que se asignará será libro 2, el siguiente libro 3 y así sucesivamente. Un libro de trabajo está formado por varias hojas. En principio constará de 3 hojas, aunque el número de estas puede variar entre 1 y 255. Si miramos en la parte inferior de la ventana de Excel, encontraremos las diferentes hojas del libro de trabajo, cada una de ellas nombradas de la forma hoja 1, hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente. Los libros de trabajo son una gran herramienta de organización, ya que, por ejemplo, todas las hojas referidas a un mismo proyecto o trabajo podrían agruparse en un solo libro. Excel trae predeterminada la cantidad de 3 hojas por libro, pero eso no impide que podamos aumentar una hoja nueva o podamos eliminar una hoja según las necesidades e inclusive darle un nombre, mover o copiar, proteger esta hoja o darle algún color a la etiqueta de la hoja del libro. Continuamos con hoja de cálculo. Se denomina hoja de cálculo a una herramienta informática que sirve como medio para realizar cálculos, operaciones lógicas y manejo de datos. Al usuario se le presenta como un conjunto de columnas y filas, identificadas las filas por números y las columnas por letras, respectivamente, y su intersección van a formar las celdas. Una columna es el conjunto de celdas seleccionadas verticalmente, mientras que una fila va a ser el conjunto de celdas seleccionadas horizontalmente.
La intersección de una fila y una columna se denomina celda, que en Excel tiene un ancho predeterminado de 11 caracteres. La celda puede ser identificada por sus coordenadas, columna, fila, lo que se llama dirección de celda. Primero va la columna y luego el número de la fila. Por ejemplo, la primera celda pertenece a la columna A, fila 1. Entonces se llamaría A1. La celda que tengamos seleccionada con el cursor o el ratón se llama celda activa y es la que se ve resaltada en la hoja de cálculo. Otro concepto muy importante en una hoja de cálculo es el rango, que es un bloque rectangular de una o más celdas, que Excel trata como una unidad. Los rangos son vitales en la hoja de cálculo, ya que todo tipo de operaciones se realiza a base de rangos. Con los elementos de una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es un programa diseñado para manejar gran cantidad de datos numéricos con la mayor facilidad posible, pudiendo realizar cualquier tipo de operación con ellos. Una hoja de cálculo también recibe el nombre de hoja electrónica de trabajo y sus principales elementos son: fila. Es el conjunto de varias celdas dispuestas en sentido horizontal. El título de fila está siempre a la izquierda y nombra a las filas mediante números que van desde el 1 hasta el 65.536. Columna. Es un conjunto de varias celdas dispuestas en sentido vertical. El título de columna está siempre arriba y nombra a las columnas mediante letras. Van desde la A hasta la Z. Celda. Es la intersección de una fila y una columna. En ella se introducen los gráficos, ya se trate de texto, números, fecha u otros datos. Una celda se nombra mediante el nombre de la columna seguido del nombre de la fila. Por ejemplo, tenemos a la celda B2. Rango. Los rangos son una referencia a un conjunto de celdas de una plantilla de cálculos. Se definen mediante letras y números. Se denomina mediante la celda de una esquina de un rango hasta la esquina opuesta. Por ejemplo, tenemos C4, C5, C6, C7, D4, D5, D6, D7, E4, E5, E6, E7. Y todo este conjunto, todo este rango se lo denomina C4, E7. También tenemos las características de las hojas de cálculo. Además de ejercer muchos tipos de cálculos, los programas de hojas de cálculo tienen algunas características similares a las que ofrecen los procesadores de texto, como la habilidad de capturar, mover, copiar, eliminar y pegar información que se encuentren de una celda a otra, de una fila
a otra fila o de una columna a otra columna. Las hojas de cálculo también se guardan como archivos electrónicos y pueden desplegarse, editarse, imprimirse y eliminarse. Esto implica que se puedan guardar varias versiones de los documentos en caso de que se necesite acceder a ellos posteriormente. También se puede copiar, mover y pegar información de varias hojas de cálculo, es decir, de una hoja a otra hoja. La mayoría de los programas de hojas de cálculo ofrecen ciertas características básicas. Entre estas características básicas tenemos: la función de cálculo puede sumar, restar, multiplicar y dividir elementos mediante la fórmula que se escribe en una celda. También hay fórmulas predeterminadas llamadas funciones que pueden ejecutar cálculos sencillos o relativamente complejos en un orden o estructura determinada mediante valores específicos llamados argumentos. La función de gráficos crea gráficas basándose en la información que se ingresó en una hoja de trabajo. Una vez que se crea un vínculo entre la hoja de trabajo y la gráfica, esta se actualiza de forma automática con los valores que se ingresan en la hoja de trabajo. La función de insertar permite añadir celdas, filas y columnas en cualquier parte del documento. La función de copiado duplica la información de una celda, de un grupo de celdas y de las filas y columnas de un documento. La función de eliminar permite borrar caracteres y palabras dentro de las celdas, grupos de celdas, filas y columnas. La función de pegar inserta material removido o copiado de unas celdas a otras. La función de formato se utiliza para dar formato a un documento, pudiendo especificar la página, el margen y el tamaño del tabulador, así como las características de diseño especial como el tipo de fuente, el color, las negritas itálicas, subrayado y resaltado. La lista de características disponibles en un programa de hoja de cálculo continúa incrementándose conforme se introducen nuevas versiones en el mercado. Ahora vamos a hablar sobre tablas. Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas y en columnas. La primera fila contiene las cabeceras de las columnas, es decir, los nombres de los campos, y las demás filas contienen los datos almacenados. Es como una tabla de base de datos. De hecho, también se denominan listas de base de datos. Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con las listas tenemos ordenar los registros, filtrar el contenido de la tabla por algún criterio, tal como lo pueden apreciar, se puede filtrar, utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de filtrado, crear un resumen de los datos y aplicar formatos a todos los datos de la tabla. Ahora hablaremos sobre cómo crear una tabla. Para crear una tabla en Excel
todo lo que debemos hacer es seleccionar el rango de celdas que contendrán los datos, dirigirnos hacia la pestaña Insertar y dar clic en la opción Tabla. Posteriormente se nos abrirá un cuadro de diálogo. Si nos hemos saltado el paso de seleccionar previamente las celdas, lo podemos hacer ahora. Y al final damos clic en Aceptar. Y vamos a tener nuestra tabla creada. Al momento en que ya se crea la tabla, se nos va a aparecer otra pestaña en la parte superior, que va a ser de diseño, en el cual vamos a tener algunas opciones. Tenemos el nombre de la tabla, en el cual podemos cambiarle el nombre. También tenemos cambiar tamaño de la tabla. Si deseamos que la fila de encabezado aparezca o no aparezca. La fila de totales, como lo pueden apreciar. También las filas con bandas de color que resaltan, o si queremos que estén esas filas con bandas. Y tenemos los estilos de tabla, en el cual dando clic en esta pestaña inferior podemos observar múltiples estilos y podemos escoger el que más nos guste. Propiedades de las tablas de Excel. La primera propiedad de las tablas de Excel es que se expanden automáticamente conforme se vayan agregando datos, tal como lo pueden apreciar si agrego una columna. Otra opción es dirigirnos a la última celda y dar un clic en Tab. Se crea automáticamente una fila. También podemos dirigirnos a la última celda en la parte inferior derecha, en esta marca que encontramos aquí, dar un clic sostenido y arrastrar, ya sea para crear una columna o para crear filas. Para eliminar filas, solo se necesita seleccionar cualquier celda de la fila que se va a eliminar, dar clic derecho y seleccionar la opción eliminar. Posteriormente seleccionamos filas de la tabla y se elimina la fila deseada. Otro aspecto importante es que cuando estamos en la tabla y bajamos, no se van a ver las etiquetas de la tabla, tal como se las puede apreciar aquí, sino que las etiquetas de la tabla van a reemplazar las etiquetas de Excel, como lo pueden apreciar. Incluso usted no tiene que subir para hacer el autofiltro, sino que se podrá realizar desde aquí, tal como lo pueden apreciar. Hay que recordar que todas las columnas deben tener un nombre. Excel les puso automáticamente el nombre de columna 4, columna 5, columna 6, etc. Pero uno puede cambiar el nombre dando clic sobre ellas y colocar el nombre que uno desee. Para eliminar una columna, seleccionamos cualquier celda de la columna que se va a eliminar. Damos clic derecho, nos dirigimos a la opción eliminar y seleccionamos columnas de la tabla y automáticamente se elimina la columna que queríamos eliminar. Otra propiedad de las tablas de Excel son las fórmulas en las columnas. Cuando usted agrega una nueva fórmula, ella se va a autollenar sobre toda la columna de la tabla, tal como lo pueden ver en el ejemplo. Se autollenó toda la columna. En primer lugar vamos a hablar sobre los gráficos.
En relación a los gráficos, estos gráficos se usan para presentar series de datos numéricos o representar datos a través de propiamente dichos los gráficos. Aquí como ejemplo vamos a tener esta tabla. Tenemos que seleccionar toda la tabla, nos dirigimos a la pestaña de insertar y aquí al grupo de gráficos. Aquí nos presenta varios diseños de gráfico, los cuales podemos elegir. En este caso voy a elegir este gráfico. Y vemos que nos representa los datos presentes en la tabla aquí. Entonces también nos da la opción para modificar los gráficos. Como podemos observar, podemos en primer lugar adecuar el tamaño del gráfico para que se observe mejor los nombres, los apellidos. Posteriormente podemos modificar el relleno de cada gráfico. Tenemos aquí, modificamos en cambiar colores. Observamos que se varían los colores, o en esta parte que modifica los diseños de gráfico y elegimos el que nos parezca mejor y el que nos convenga. Y aquí nos demuestra todo. Podemos modificar, agregar el título de gráfico o eliminarlo, y aquí ese es el ejemplo de gráficos. Posteriormente, otro ejemplo que vamos a observar son los relacionados filtros. Estos filtros, de igual manera, vemos que en este caso ya están agregados los filtros, así que los voy a desagregar. Nos dirigimos a la parte de inicio. En la sección de modificar vemos aquí la opción ordenar y filtrar. Seleccionamos y damos clic en filtro y vemos que no aparece. Los filtros nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumplen con características. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplan con ciertas condiciones. Aquí seleccionamos la tabla nuevamente, nos dirigimos al grupo modificar, ordenar y filtrar y seleccionamos filtro. Vemos que al lado derecho nos aparece una flechita. Entonces en esta flecha seleccionamos y nos aparecen todos los datos pertenecientes a dicha columna. En este caso voy a realizar un filtro con la columna de nombre. Aquí está la opción seleccionar todo, pero yo solo quiero que me aparezca el nombre de Ana. Entonces doy clic en seleccionar todo y vemos que ningún nombre me va a aparecer en la columna, pero voy a escoger el nombre de Ana. Pongo aceptar y me ofrece solo los datos que cumplen con la condición del nombre de Ana. Y si quiero que me aparezca otro nombre, en este caso voy a poner Anabel. Vemos que me aparece un único dato que es de Anabel. Y para eliminar el filtro nos dirigimos nuevamente a la columna, al grupo modificar, a la opción ordenar y filtrar y damos clic en filtro. Y vemos que el filtro desaparece, llevándonos nuevamente a la tabla completa. Y por último, la última opción que vamos a presentar es la opción de buscar. La opción de buscar prácticamente se hace con un solo paso, que es insertar la tecla control más la letra B. Ese control B, a dar clic, vemos que nos aparece esa pestaña. Y en esta pestaña podemos insertar los datos que deseamos buscar. En este caso nuevamente voy a elegir el nombre de Ana y pongo buscar todos. Y vemos que me da todos los nombres que contengan Ana. En este caso no solo el nombre de Ana, sino Anabel, ya que también cumple con las condiciones de Ana. Buscar siguiente y vemos aquí que nos cambia a todas las condiciones de Ana en la columna. Cambio el nombre de Ana y voy a poner Jorge. Y vemos que me da como resultado solo una opción, que es Jorge, que se encuentra en esta columna. Y esos han sido todas las opciones que les voy a presentar en este momento: filtros, gráficos y buscar. ¿Cómo poder generar una tabla dinámica, un gráfico dinámico y finalmente el análisis de un gráfico? Para ello debemos de saber cuáles son las funciones de una tabla dinámica.
Esta tabla dinámica nos va a permitir agrupar datos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder detectar la información que necesitamos. Una tabla dinámica es una de las herramientas más poderosas que contiene el programa de Excel, pero también es una de las características que más usuarios de Excel se sienten intimidados a utilizar, ya sea por la falta de conocimiento o porque simplemente nunca han escuchado de esta opción. Si eres uno de ellos, te estás perdiendo de la oportunidad de utilizar una gran herramienta del programa Excel. El objetivo de este video tutorial consiste básicamente en utilizar diferentes tablas dinámicas en el programa de Excel para poder facilitar información generando reportes acorde a nuestras necesidades. Debemos de saber que para generar una tabla dinámica tenemos que contar con información previa. Vamos a generar una pequeña tabla con ciertos datos que nos permitan realizar nuestra tabla dinámica. Una vez que hayamos elegido tanto filas como columnas a nuestro criterio, vamos a dar clic en la opción aceptar. Una vez que se genere automáticamente nuestra tabla, vamos a elegir datos, por ejemplo, nombre, apellido, ciudad, edad, teléfono. Una vez que tengamos llena nuestra tabla con información, vamos a dar clic en una de las celdas. Nos dirigimos hacia el menú Insertar y damos clic en la opción de tablas dinámicas, en la cual, como podemos observar, nos dice permite disponer y resumir fácilmente de datos complejos en una tabla dinámica. En esta vamos a dar clic y nos va a aparecer un recuadro que nos dice crear tabla dinámica. Tenemos ciertas opciones, las cuales una de ellas es elegir dónde desea colocar la información de la tabla dinámica. Nos da dos opciones: una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. En mi caso voy a realizar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Una vez que tengamos todos estos parámetros listos, damos clic en la opción acertar. Automáticamente se nos genera una tabla, una nueva hoja de cálculo. En el lado Excel va a agregar en la parte izquierda del libro la tabla dinámica y en la parte derecha la lista de campos. En esta lista de campos está dividida en dos secciones. Primero, la lista de todos los campos de los cuales podremos elegir. Como podemos observar, nuestra tabla consta de apellido, nombre, ciudad, edad y número de teléfono. Esta es la primera parte de la tabla dinámica. Y una segunda parte en la cual vamos a arrastrar los campos que dará forma al reporte, ya sea como columna, fila, filtros, valores, etc. Para poder completar la tabla dinámica debemos arrastrar los campos al área correspondiente. En este caso voy a arrastrar el apellido hacia filtros, el nombre hacia filas, la ciudad hacia filas, la edad hacia valores y el número de teléfono hacia filas. Ya. Una vez que hayamos elegido nuestros parámetros en las opciones que querramos elegir, se nos genera automáticamente nuestra tabla. De manera que predeterminada, Excel aplica la función suma a los valores de la tabla dinámica que resulta después de hacer esta configuración. Es la siguiente.
vemos que nos da la opción de suma, sin embargo nosotros podemos adecuar a nuestra necesidad. En mi caso yo quiero que la edad me dé a un máximo, es decir, que automáticamente se me va a generar el máximo de la edad. Utilizando una tabla dinámica es posible crear un reporte de manera fácil y sin la necesidad de utilizar fórmulas. Podemos ver que con la pequeña tabla que teníamos en la hoja anterior, se nos ha generado una tabla dinámica que automáticamente, sin la necesidad de fórmulas complejas, nos puede ordenar nuestra información. Podemos realizar más ejercicios en el cual contemos con una tabla mucho más compleja y generar una tabla dinámica en la cual nos ayude a organizar nuestra información. Una vez que tenemos nuestra tabla dinámica, vamos a generar un gráfico dinámico. Vamos a elegir nuestra tabla y vamos al menú Insertar. El menú Insertar nos da la opción de gráficos recomendados. Damos clic en la opción y podemos elegir los diferentes tipos de gráficos, ya sea columna, línea, circular, barra, área, etc. En mi caso yo voy a elegir la más sencilla y la más utilizada, que es la opción de columna. Bueno, aquí también hay una subclasificación. Vamos a elegir la opción de columna agrupada 3D. Damos clic y automáticamente se nos genera nuestro gráfico dinámico. Este gráfico dinámico es de mucha importancia, ya que nos va a reflejar los datos que cuente en nuestra tabla. Podemos ajustar los elementos del gráfico, como son los ejes. Puedo como que no aparezcan o que aparezcan. El título del gráfico, vamos a poner estadística del personal de salud. Una vez que tengamos nuestro gráfico dinámico, lo podemos adecuar, ya sea con diseño. Podemos cambiar totalmente el diseño de nuestro gráfico, cambiarlo de color, cambiar las filas y columnas. Se nos genera, o el formato, poder cambiar estéticamente nuestro gráfico. Lo quiero de un color más verde. Bueno, se puede adecuar a la conveniencia o al gusto de cada persona. Es importante saber que la función de esta tabla dinámica no es simplemente es una función que nos va a permitir ahorrarnos mucho tiempo. Es una función que nos va a permitir crear tablas dinámicas en poco tiempo y de gran utilidad. Podemos realizar el análisis del gráfico. Consiste básicamente en qué podemos adecuar. Por ejemplo, el apellido, solo podemos elegir Giovanna, solo que nuestro nombre que elegimos se haya reflejado. La edad máxima podemos elegir Pamela, Mónica, bueno, cualquiera que se nos vea reflejado, o la opción de todas las personas. En la parte superior de cada barrita vamos a encontrar la edad de las personas que hemos agregado. El nombre, tenemos a la ciudad y el número de teléfono. Es importante mencionar que
las opciones que elijamos en nuestro campo de gráfico dinámico se nos va a ver reflejado tanto en nuestra tabla dinámica como en nuestro gráfico dinámico. Otro ejemplo de ello, tenemos ya generado una tabla dinámica. Por ejemplo, hemos puesto una pequeña tabla, una tabla con mayor proporciones, tanto nombre, apellido, edad, síntomas, teléfono, historia clínica, estado, número de hijos y ciudad. Con esta tabla vamos a realizar un siguiente ejemplo. Vamos a nuevamente al menú insertar, tabla dinámica, generar, opción acertar. Se nos genera otra nueva tabla dinámica. Ahora vamos a elegir ciertos parámetros, por ejemplo, nombre en filas, apellido en filtros, edad en valores, síntomas en columnas. Bueno, cabe mencionar que debemos de adecuar nuestra tabla según sea estéticamente mejor. Si nos dimos cuenta, si ponemos síntomas en columnas se va a ver como desorganizada la tabla. Entonces, para que tenga una mejor organización podemos poner los síntomas en filas, ya que me va a generar una tabla mucho más grande y confusa si pongo en columnas. Debemos adecuar y pensar cómo queremos que se nos visualice la tabla también. El teléfono podemos poner en valores, ya que son números, cantidades. Es recomendable poner sobre todo números y cantidades en valores, ya que en filas y filtros se puede ir lo que son letras. Número de hijos en filtros, estado en filas, cédula en valores, historia clínica en filas. Y así es como generamos una nueva tabla dinámica sin la necesidad de fórmulas o complejos pasos para realizar una tabla. Esta tabla dinámica tiene la característica de, como su nombre lo indica, ser dinámica. Podemos jugar con las filas, columnas. Ya no quiero que esté mi historia clínica en filas, sino en filtros. Se puede cambiar automáticamente sin la necesidad de que se dañe cualquier otro parámetro. Igualmente tenemos la opción de diseños. Podemos cambiar nuestro color, nuestra apariencia de nuestra tabla dinámica. Puede ser celeste o cualquier color que ustedes crean conveniente. Una vez que terminemos con nuestra tabla, podemos generar nuestro gráfico dinámico. En este caso vamos a realizar con la opción de círculo. Nos va a aparecer un gráfico en el cual este gráfico dinámico, como ya lo mencioné, va a reflejar nuestra información de nuestra tabla dinámica. Esperamos que el video tutorial sea de gran utilidad y refuerce sus conocimientos en el campo de la informática. Queremos agradecer a todos quienes hicieron posible la realización de este video tutorial. De manera muy especial a la ingeniera Raquel Jaramillo, docente de la Cátedra de Informática Médica. Hasta una próxima oportunidad.